Hola, en este vídeo vamos a tratar de explicar la relatividad de Galileo y las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración relativa, las cuales están descritas en las transformaciones que llevan su nombre. Estas transformaciones de Galileo son necesarias para comprender bien la relatividad especial de Einstein. En primer lugar, nos vamos a centrar en el sistema de referencia. El concepto de movimiento es relativo, es decir, va a depender del sistema de referencia que tomemos. Ya sabemos que el sistema de referencia no es absoluto, no hay un sistema de referencia. Y los sistemas de referencia los podemos dividir en dos. El inercial, que es aquel en el que las leyes de movimiento vienen dadas por las leyes de Newton, y por otro lado, el sistema de referencia no inercial, en el cual no se cumplen las leyes de Newton. Ahora vamos a ver cómo diferenciaríamos y en qué tipo de sistema de referencia incluiríamos a la Tierra. La Tierra sabemos que gira alrededor de sí misma y alrededor del Sol. Por lo tanto, tiene un movimiento acelerado. Estrictamente hablando, no es un sistema inercial. Sin embargo, los errores al aplicar las leyes de Newton son tan pequeños que pueden llegar a despreciarse y como consecuencia tomar a la Tierra como un ejemplo de sistema de referencia inercial. En los sistemas de referencia no inerciales pueden ocurrir situaciones que tras haber entendido la dinámica según Newton pueden resultar extrañas, como por ejemplo que a una acción no le corresponda una reacción, que esto es lo que nos decía la tercera ley de Newton. A la hora de escoger un sistema de referencia hay que tener en cuenta cuál es el más conveniente, si el sistema de referencia inercial o el no inercial. Ahora que tenemos claro los diferentes sistemas de referencia, vamos a tratar de explicar las transformaciones de Galileo. Estas otras transformaciones, como ya se ha mencionado anteriormente, son necesarias para comprender bien la relatividad especial de Einstein. En este caso, vemos a una persona que lanza una pelota. En la imagen vemos que el objeto sigue una trayectoria rectilínea vertical, ya que la persona sigue en movimiento a la misma velocidad, pero en el eje horizontal. Por otro lado, un observador que observa la situación desde fuera vería una trayectoria parabólica, ya que la velocidad tendría dos componentes. Una componente en el eje Y, por efecto de la gravedad, y otra componente en el eje X, correspondiente a la velocidad con la que el objeto avanza. Ambos observadores van a medir el mismo tiempo desde que el objeto se lanza hasta que llega al suelo. Por lo tanto, las trayectorias serían distintas, pero el tiempo sería el mismo. Para entender esta idea, vamos a estudiar las transformaciones de Galileo. Las transformaciones de Galileo para la posición, velocidad y aceleración son ecuaciones que permiten relacionar las observaciones que se realizan desde dos sistemas de referencia distintos. Supongamos la imagen que tenemos en la parte derecha. Tenemos un sistema de referencia S', que se va a mover con respecto a otro sistema fijo S. Lo va a hacer con una velocidad que como se muestra en la figura, está denotada por el vector U, y esta va a ser constante y en el sentido positivo de las X. Además, los ejes de los dos sistemas de referencia son paralelos. Considerando que en el instante inicial los tiempos son iguales, los sistemas de referencia ocuparían la misma posición. Por lo tanto, los vectores R y R' son iguales. Transcurrido un tiempo, la posición de S' viene dada por el producto de la velocidad con la que se mueve S respecto a S por el tiempo. El tiempo, como ya hemos mencionado, es el mismo para los dos sistemas de referencia. De esta forma, obtenemos las ecuaciones de posición para la transformación de Galileo. En el caso de la componente X, obtenemos que será igual a X' más el vector velocidad por t. Las componentes Y y Z van a tener el mismo valor en los dos sistemas de referencia. Al derivar el vector de posición respecto al tiempo, obtenemos la transformada de Galileo para la velocidad.
vemos que la velocidad medida por los dos observadores es distinta. No obtenemos la misma velocidad desde los dos sistemas de referencia. Por lo tanto, la velocidad no es invariable. Derivando la velocidad respecto al tiempo, obtenemos que para los tres componentes obtenemos el mismo valor de aceleración. Por lo tanto, podemos concluir que la aceleración con la que se mueve un punto P en ambos sistemas de referencia es invariable. Si además suponemos que el cuerpo tiene una masa m, la ley de Newton, la segunda ley de Newton, es válida para todos los sistemas de referencia inerciales. Por último, vamos a centrarnos en las conclusiones a las que llegó Galileo para explicar su principio de relatividad. Para eso vamos a describir estos dos puntos que aparecen en la diapositiva. Por un lado, nos dice que el tiempo es invariable, se mire donde se mire o lo mida quien lo mida. Es decir, es igual en todos los sistemas de referencia inerciales. Podemos concluir que t va a ser igual siempre a t'. Por otro lado, la distancia entre dos puntos es igual también en cualquier sistema de referencia inercial. Justamente lo hemos estado comentando en la anterior diapositiva. Esto quiere decir que la mecánica clásica es aquella que cumple el principio de relatividad de Galileo. Es decir, es imposible distinguir por medios mecánicos si un sistema está en reposo o se mueve con una velocidad constante. Es decir, es un sistema de referencia inercial. Con esto terminamos la explicación del principio de relatividad de Galileo y las transformaciones de Galileo. Espero poder haberos ayudado a entender esta parte de este temario que a veces puede resultar tan complejo.